Amén. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 9, dice de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Señor Jesús. Esto muestra, amados hermanos, que el Señor tiene un deseo de revelar su voluntad. Aunque en el libro de Mateo capítulo 6 muestra que debemos orar para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. Hasta ahora para nosotros no estaba muy claro cuál era esa voluntad. Porque siempre cuando oramos al Señor por un asunto en particular, uno siempre dice: Señor, hágase conforme a tu voluntad, ¿verdad? Uno no sabe realmente cuál es la voluntad de Dios en algo específico de nuestras vidas. Por eso uno ora de esa manera. Dice, bueno, porque la oración del Padre Nuestro nos indica que debemos orar para que la voluntad de Dios se haga en este tiempo. Pero la semana pasada vemos que el Señor nos reveló dos grandes misterios que estaban ocultos para el hombre y quizás también aún siguen ocultos para el hombre. ¿Por qué digo que están ocultos para el hombre? Porque solamente aquel que Dios el Padre revela al Hijo, lo que el Padre Dios revela, quien le revela al Hijo, ese es el que puede venir al Hijo. Si el Padre no le revela quién es el Hijo, aquellas personas no podrán venir al Hijo. Y tampoco podrán venir al Padre. Tampoco. Porque usted no sabe quién es esa persona. Entonces, la semana pasada revisamos en nuestro alimento diario, en el encargo que estamos revisando a través de este material, esta herramienta que el Señor nos ha dado en la iglesia para estudiar la Biblia, para revisar la palabra. Revisamos el asunto de la revelación de Dios, de Cristo y de la iglesia. Porque digo aún todavía es un misterio para nosotros. Bueno, ya quizá el aspecto de que Cristo es Dios ha sido desvendado para nosotros. Nosotros en ningún momento negamos que Cristo no sea Dios y que no es el Dios encarnado, ¿cierto? Pero cuando los discípulos vieron al Señor Jesús crucificado en la cruz y siendo sepultado en una tumba, ¿verdad? Imagínense ese escenario. El Señor se le revela en Juan capítulo 16 y le dice: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo ven que lo crucifican y muere en la cruz. Posteriormente lo sepultan. Usted dice, cuando usted sepulta a una persona, esa persona fallece y usted la sepulta, usted dice, se acabó. Ya no hay más nada que hacer con esa persona, ¿cierto? Pero vemos como que Jesús resucita de entre los muertos. Y aun cuando Él resucita de entre los muertos, sus discípulos no entendieron que Él le había dicho que era necesario que fuese a Jerusalén, padeciera en manos de los fariseos, de los religiosos, y fuese crucificado y muerto, y luego resucitase. Entonces el Cristo, que ahora quizás para nuestras vidas necesita ser revelado en nuestra experiencia como iglesia, es el Cristo como el Espíritu. Cuando María le dice
a los discípulos, a los apóstoles, que Cristo había resucitado. Amén. Bueno, algunos dudaron. Dice el libro de Juan que ellos salieron corriendo. Salieron corriendito y vieron el sepulcro vacío. Juan, también Pedro. Y luego el Señor se le aparece, estando las puertas cerradas. Pero después de ese momento que el Señor se le desaparece, ya no lo ven. Pedro dice, vámonos a pescar. Vámonos. El Señor ya resucitó, ya vemos que el Señor resucitó y nos apareció, ya sabemos que resucitó, pero ya se nos desapareció de nuevo. Vámonos a pescar. Entonces el Señor, por eso el Señor es un misterio, un gran misterio, que no es una religión, es una persona viva, es un Cristo vivo. Y quizás como nosotros como creyentes necesitamos ver esa revelación de Cristo como el Espíritu y como aquel que es la cabeza de todas las cosas. Hay dos grandes libros de la Biblia que revelan esto de manera detallada, de manera más específica, la revelación de Cristo y de la iglesia. El libro de Efesios, y el libro de Efesios revela a la iglesia, y el libro de Colosenses revela a Cristo como aquel que es la cabeza sobre todas las cosas. Nosotros realmente, cuando vemos todo el caos que ocurre en nuestra vida, ¿verdad? No entendemos que por encima de estas cosas está el Cristo. Para nosotros, cuando vemos que las situaciones van bien, como que Cristo está marchando, tiene el control de la barca. Pero cuando vemos que van las cosas mal en nuestra vida, en la sociedad, en la iglesia, como decir, oye, como que Cristo ya no está controlando la barca, pero Él es la cabeza. Por encima de todas las cosas, Él es la cabeza. Diga conmigo, Cristo es la cabeza. Señor Jesús, maravilloso, hermano, esto. Él es la cabeza. Versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses. Vea maravillosa esa revelación de Cristo. Dice, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas le sirven a Dios, le sirven a Cristo. No entendemos, por eso nos muestra Romanos que todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Diga conmigo, todas las cosas en Él subsisten. Cuando habla todas las cosas es mi vida, tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Todas las cosas subsisten. Y si Cristo está vivo, ¿verdad? Y permanece vivo, aunque cuando mis ojos puedan verlo, que se acaba, podemos decir, Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, eso va a subsistir. Por eso cuando el creyente parte de esta tierra, porque él está mezclado y unido a Cristo, aun cuando fallezca, el Señor lo levanta de entre los muertos. Versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, y Él que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Señor, para que Él tenga la preeminencia. Cristo
está por encima de todas las cosas. Señor llegó, cuando anduvo en la tierra, llegó a ser un hombre común. Cuando los discípulos le preguntaron, Él le preguntó a los discípulos, le dijo, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vea que Él estaba hablando que quién era en su humanidad. Pero ahora Cristo como hombre es el Señor. Él llegó a ser el Señor de todo, por encima. Él está sentado a la diestra del Padre. El hecho de que Cristo haya ascendido a los cielos como la cabeza de todas las cosas, eso demuestra, amado hermano, que Él reina igualmente como Dios. Dios le entregó todo poder y todo dominio. Por eso hoy nosotros necesitamos tener bastante seguridad, ¿verdad? Seguridad, es decir, confiar, Señor, tú estás por encima de todas las cosas. En una situación de su tribulación, Señor, decirle, Señor, tú estás por encima de esta situación. Esta situación no está podrá estar por encima de mí, pero no está por encima de ti. Y yo estoy en tus manos. Tener la revelación de que Cristo está por encima de todo nos hace estar firmes en medio de las situaciones difíciles. Por eso nosotros necesitamos ganar la revelación de quién es Cristo. Y no solo eso, que Él está por encima de todas las cosas, sino también entender que Cristo es el Espíritu. El Señor se tornó el Espíritu y que ahora habita dentro de nosotros. Amado hermano, Él está viviendo, habitando. Él vino a ser morada en nosotros y está viviendo en mi interior. Entonces, hoy necesitamos aprender a disfrutar este Cristo que nosotros tenemos. ¿Para qué la revelación? No es simplemente que Cristo es el Hijo de Dios, sino hoy necesitamos ver que Cristo es aquel que mora en mi interior, aquel en cual yo puedo disfrutar, en cualquier momento puedo participar de Él. Muchos participan de Cristo, pero es cuando vienen a la iglesia, pero no participan de Cristo en su día a día, en su diario vivir. No oran, no leen la palabra, no experimentan al Señor. Es como tener comida en la casa y no comerla. El Señor se hizo accesible para llenarnos con su riqueza. Amén. El otro punto que nosotros revisamos la semana pasada y es con que nosotros necesitamos tener revelación con respecto a la iglesia. La iglesia, el Señor dijo en Mateo capítulo 16, y hoy, esta semana, estamos revisando el tema de la edificación. Y quiero mostrar en este mensaje, en esta mañana, de que en esa edificación nosotros somos cooperadores de la edificación de Dios. Nosotros somos colaboradores de la edificación de Dios. Sí, Dios necesita, Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor le dijo, yo también te digo, el Padre le reveló al Hijo, a Pedro, pero Cristo le revela a Pedro y a su discípulo la iglesia y le dice, yo también te digo que tú, amén, que tú, dígale a su hermano, tú eres Pedro, amén. Y el Señor, recuerden que Pedro no era el nombre de Pedro. Ese fue el sobrenombre que el Señor le puso a Pedro. Nosotros pensamos, siempre decimos que Pedro se llamaba Pedro, pero Pedro no se llamaba Pedro. ¿Sabía?
sino que se llamaba Simón. El nombre de Pedro real que le puso su papá y su mamá era Simón. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 42, el Señor le dice que tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces el Señor, ese nombre de Pedro, quiere decir piedra pequeña. Realmente no es un nombre específico de Pedro, sino de todos aquellos que participan de la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuántos Pedros hay aquí? Amén. Amén. Todos somos Pedro. En la iglesia ya no hay Alexander. Ya no hay Adriana, ya no hay Dana, sino que hay Pedro. Amén. Aquí somos Pedros. ¿Cuántos Pedros somos? Todos. Amén. Yo soy un Pedro, yo soy una piedra pequeña. Y el Señor dijo, sobre esta roca, que era Cristo, edificaré mi iglesia. Amén. El Señor estaba mostrando la iglesia, que Él era parte, Dios había hecho a sus discípulos parte de la edificación de la iglesia. Ellos eran los materiales, pero también eran aquellos que iban a colaborar. Hoy hay muchos materiales, pero hay pocos colaboradores. Materiales somos muchos. Todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo llegaron a ser piedras vivas. Amén. Gloria al Señor. Yo soy una piedra viva, una piedra muerta, viva porque tengo la vida de Dios en mi interior. Soy una piedra, soy parte, soy un material para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta edificación, que es lo que leímos en Efesios capítulo 1, es de reunir. Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. Y una edificación, esta es, el Señor dijo sobre esta roca que Él era la piedra angular, la primera piedra, la piedra de base. Y sobre esa piedra de base se está edificando todo. Es como cuando usted tira la base y sobre esa base se hace todo el edificio. Entonces Cristo es el fundamento. Y sobre todo ese fundamento de esa edificación se está produciendo la iglesia. La iglesia es que Dios está reuniendo todas las cosas bajo los pies de Cristo. Volviendo a traer de orden, trayendo orden de nuevo, trayendo conexión al hombre, a Dios, pero en Cristo Jesús. Yo sé qué maravilloso que Dios nos haya hecho estos materiales de lo que Él está haciendo. Es más, estos materiales que es la obra maestra. La obra maestra. Dios se alegró mucho cuando creó el hombre. Dijo que todo era bueno. Además, cuando Dios creó al hombre, dijo que era bueno en gran manera. El libro de Génesis. Pero hay algo que Dios está edificando en la iglesia, en el universo, que es un misterio. ¿Verdad? ¿Por qué es un misterio? Porque usted dirá, mucha gente nos ve a nosotros acá, hasta quizá usted mismo. Yo comentaba la semana pasada y decía que en una oportunidad, una hermana que se reunía en nuestro medio en cierta iglesia, dijo, ¿qué iglesias son ustedes? Y era misma de la iglesia, ¿no? Eran parte miembro de la iglesia, porque claro, cuando nuestros ojos se dejan ver lo que nosotros nos dejamos llevar por lo que nosotros ven,
realmente diría, bueno, esto no es ninguna iglesia. Iglesia, quizá hay un concepto de iglesia que tenemos en nuestra mente, más número de personas, más actividades, algo más esplendoroso. Entonces eso es la iglesia. Quizá la gente que ve no vea mucho lo de la iglesia, pero esto es un misterio que Dios está produciendo para exhibirlo. Es como cuando el Señor está trabajando en oculto. Está trabajando en oculto en María, está trabajando en oculto en Imeldi. Y un día, cuando Él regrese, Él va a sacar lo que está oculto y lo va a hacer manifiesto. Amén. Va a exhibirlo. Va a haber un día de exhibición público. No solamente para los hombres, sino también para los ángeles, los principados y las potestades. Efesios capítulo, tal si leemos esa porción que Pablo muestra. Nosotros necesitamos ver que el Señor está produciendo esto. Efesios capítulo 3. Y Pablo acá en el versículo 9 está hablando de la iglesia y de aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Me maravilla el hecho de que Pablo dijera conforme a la multiforme sabiduría. Hermano, si usted va a construir, yo estoy construyendo una casa y todos los materiales que yo escogí para la edificación de esa casa son los mejores. Tú no vas a construir para la casa va a coger las cosas malas, los materiales más malos. Te va a escoger los mejores. ¿Cierto, hermano? Pero vea, Dios escogió materiales, lo vil, dice la palabra, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Nosotros, el Señor nos escogió materiales quizás que estábamos destinados al lago de fuego. Personas que a su criterio usted dice, yo como que no lo voy a lograr, ¿verdad? Usted piensa, percibe y dice, oye, en verdad me falta mucho. Todavía vemos defectos y errores en nuestra vida. Usted dice, no, oye, porque Dios me escogió a mí, porque no escogió a otro. Pero ahí es donde está la gracia, la multiforme sabiduría de Dios. Para que nadie se gloríe. Porque si Dios fuera escogido personas perfectas, personas correctas, la gloria ya no estaría en Dios, sino en estas personas, pues. Pero nosotros Dios escogió en su sabiduría, Dios, para que nadie se gloríe, sino toda la gloria sea de Dios. Y todos nos humillemos, le decimos, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que tú has hecho, has logrado en mi vida, es por ti. No he sido yo. Podamos reconocer y darle gloria y honra a Dios. Y decir, Señor, gracias, Señor. Esta es la multisabiduría de Dios. Aún en nuestras imperfecciones está la sabiduría de Dios. Ahí, hermano, en nuestras imperfecciones. Por eso Pablo dijo, me gozo en la debilidad. Me gozo en lo que padezco. De buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Para qué, hermano? Para que repose sobre mí el poder de Dios. Nosotros nos afligimos por esos defectos, por esas imperfecciones. Pero estas imperfecciones y estos defectos deben llevarnos a humillarnos delante del Señor. Es decir, Señor, me humillo delante de ti. Trabaja más en mí, Señor.
trabaja en mi interior. Vea, el Señor para revelar la iglesia escogió el personaje perfecto, a Simón, a Pedro. A partir de allí, Pedro, usted ve como Pedro, podemos decir, este término, mete la pata. Después de que el Señor revela a la iglesia, Pedro con sus opiniones, Pedro con sus cosas, comienza a decir, Señor, no te acontezca esto. Después cuando el Señor se revela en el monte de la transfiguración, Pedro quiso hacer. Después cuando más adelante en el capítulo 17, que Pedro le pregunta que si el maestro, si pagaba impuestos, y él dijo que sí. Y en todo eso Dios los corrige. El Señor corrige a Pedro, es decir, muestra que los que son materiales para la edificación son personas imperfectas, pero que Él va a trabajar en nosotros. Por eso lo que Él comenzó en nosotros, Él lo va a perfeccionar, hermano. Él la está perfeccionando a través de su vida divina, porque lo que Él depositó en nuestro interior fue su vida y naturaleza. Una vida en resurrección. Una vida que vence muerte. Alabado sea el Señor. Una vida que se traga la muerte. Toda la muerte que está en usted, quien está en mí, esta vida tiene el poder para vencerla. Pero hay que usar, para que esta vida pueda operar, necesitamos usar algo que se nos entregó. Vea que Dios le dice a Pedro en Mateo 16, 19, y le dice, ¿qué tal si leemos? Y a ti, amén, si tú eres parte de la edificación, le dice, tú eres parte de la edificación, yo soy la roca, tú eres la piedra. Pero Él le dice, pero a ti te daré las llaves del reino. Amén. A ti te daré las llaves del reino. Diga conmigo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hermano, no le están entregando. El Señor no nos entregó las llaves de una moto. El Señor no nos entregó las llaves de una casa. El Señor no nos entregó la llave de cualquier cosa. El Señor le está teniendo un diálogo con Pedro, ¿cierto? Pero de una manera indirecta también lo está teniendo con nosotros. Tú tienes una llave. ¿Para qué es una llave? Para abrir una cerradura. Hay algo que está cerrado. Pero si no usamos la llave, eso no se va a abrir. Señor Jesús. Entonces el Señor nos dio una llave para abrir aquellas cosas que están cerradas para nosotros, que nos dan entrada en el reino de los cielos. El Señor nos dio esta llave. ¿Y cuál es esta llave, hermano? La llave es el Evangelio. Amén. Pedro en el día de Pentecostés usó esta llave para abrirle la puerta. Nosotros podemos entrar en el reino de los cielos es a través del Evangelio. Por eso tú tienes esta llave. El Evangelio es una llave que Dios nos ha dado a nosotros para que tú a través del Evangelio puedas entrar en el reino de los cielos. No solamente para que otro entre, sino para que tú también, tú mismo y yo, hermano, nosotros podamos entrar en el reino. Porque muchos le dan gracias a Dios porque Él les salvó, pero no usan la llave para entrar en el reino de los cielos. Ni ellos mismos entran, como los fariseos, que el Señor le decía, ni ellos, ni ustedes entran, ni dejan que otro entre. Ni entran ni dejan que otro entre. Cuando no vivimos el Evangelio, cuando no usamos esta llave, ni entramos nosotros, ni dejamos que otro entre. ¿Por qué no dejamos que otro entre? Porque la gente dice, yo para ser como este, yo no voy a entrar. Por nuestro testimonio, no dejamos entrar.
Por eso necesitamos primeramente usar esta llave es para nosotros. Porque si nosotros no entramos, no somos los primeros que entramos, tampoco vamos a dejar que otro entre. Señor Jesús. Y tampoco vamos a poder conducir a otros a que entre porque no tendremos la puerta abierta. Por eso es tan importante que nosotros podamos usar la llave del Evangelio. Cada vez que usted predica el Evangelio, usted está usando la llave. Porque usted le está permitiendo a que esa persona entre. Y usted la invita a entrar porque usted está adentro. ¿Por qué nos cuesta predicar el Evangelio? Bueno, porque quizás puede ser que estemos afuera. Cuando usted no le predica a alguien, cuando no se niega a predicar el Evangelio, es porque realmente usted está afuera de la cosa. Pero gracias al Señor que Dios nos ha dado una sencilla manera de acercarnos a la persona, ¿verdad? E invitarlas a entrar. De que nosotros podamos acercarnos a ella y posteriormente hablarles de Cristo. Que Cristo es el camino hacia Dios. Y Él puede orar por usted. Cada vez que nosotros le decimos, Señor, le decimos a la persona, ¿puedo orar por usted? Usted le dice, le está invitando a la persona ¿a qué? A entrar. Amén. Qué sencillo, ¿verdad? Es esta llave. Abrir un candado, hermano, es fácil. Una puerta, es fácil. Solamente hay que usar la llave. ¿Qué haces allí? ¿Por qué? Porque a veces nos lamentamos mucho porque no usamos la llave del reino. Maravilloso, hermano. Hay que invitar a la persona a invocar el nombre del Señor. El Señor se hizo sencillo. Decir, Señor Jesús. Invocar, abrir, creer con nuestro corazón y abrir nuestra boca y decir, Señor Jesús. Por eso, por una parte, somos cooperadores de la edificación. Todos somos materiales. Todos los redimidos por la sangre de Cristo somos los materiales de esta edificación. Pero Dios está buscando a aquellos a quienes le pueda entregar esta llave y confiar esta llave. Nos alegramos cuando nos dicen que somos parte del reino de Dios, pero cuando hablamos de que tenemos el compromiso de usar la llave del reino para que otros entren y para que nuestra propia vida entre, no es fácil. Dios quiere transformar. El Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. El proceso del Evangelio no es solamente salvar y la justificación por la fe, sino la transformación. Dios quiere transformar nuestras vidas. El Evangelio no solamente es perdón de pecado, sino transformación. Por eso, porque si no hay transformación, no hay salvación. Es que estaría como incompleto. Gálatas capítulo 5. Señor Jesús muestra que el resultado de usar esta llave, el resultado de experimentar el Evangelio de Dios operando en nuestra vida, es que se produzca un resultado, que son los frutos del Espíritu. Cuando nosotros no permitimos que el Evangelio opere en nosotros, el Espíritu Santo, por eso yo le decía, necesitamos tener la revelación de Cristo como el Espíritu. Porque Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu es vivir conforme al Cristo que está en nuestro interior. Disfrutarlo, comerlo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu.
y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, amén. Ve, hermano, más. Diga conmigo, más. Más el fruto del Espíritu es amor. Amén. El operar del Espíritu Santo en nuestro interior. El operar del Evangelio en nuestra vida, de la palabra de Dios en nuestro interior. Cuando permitimos que la palabra del Evangelio afecte en nuestra vida, realmente comienza a producirse algo. Hay un frutico. Comienza a verse amor, gozo, paz, sí, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor Jesús, hay un fruto, un resultado de lo que se produce en nuestro interior. Porque a veces nos cuesta, porque hay muchas peleas entre nosotros, entre los hombres, porque hay discusión, que hay peleas, porque cada quien tiene la razón, ¿verdad? No queremos doblegar. También nos resistimos a abandonar esa vida. Porque tal vez sentimos que tenemos control de nosotros mismos. Nos sentimos dueños de nosotros mismos. Pero nuestro dueño es el Señor, amado hermano. Dios quiere derribar esa forma de pensar en nosotros. Vea que el fruto de esto que estamos leyendo acá nace de una mente no renovada. Hermano, no podemos necesitamos considerar que ya eso debe acabarse en nuestra vida. No podemos vivir conciliando. Es imposible conciliar aún la vida de un creyente, ser creyente y tener una vida que practica las obras de la carne. Es imposible. No estoy diciendo que no podamos incidir de manera eventual o por una debilidad en este asunto. Pero hay personas que se acostumbran, están habituados a discutir, a responder, a argumentar, a pelear, se resisten a renunciar a eso. Nosotros fuimos salvos de estas cosas. Amén. El Cristo nos perdonó, pero no para seguir viviendo en el pecado, sino nos perdonó para que ya no vivamos más en él. Vea, la cruz de Cristo revela el acto más grande de la justicia de Dios. ¿Quién era Cristo en la cruz? Dios, el mismo Hijo de Dios. ¿Tenía pecado?
No cometió pecado ni se halló engaño en su boca, dice la palabra. Pero el Padre lo llevó a la cruz para juzgar el pecado de los hombres. ¿Pero qué pecado si él no tenía pecado? ¿Cómo vas a llevar a la cruz a alguien que no tiene culpa? Es decir, ¿cómo llevas tú a alguien la justicia? ¿Cómo la justicia lleva a un inocente a la cárcel si no tiene como base la transgresión? Explíqueme cómo Cristo fue entonces a la cruz. Pareciese que fuese injusto lo que el Padre hizo. Pero ¿sabe por qué Cristo fue a la cruz? Porque aun cuando él no cometió pecado, aun cuando no se halló engaño en su boca, dice el libro de Romanos que él tenía la forma de carne de pecado. Tenía la semejanza. Tenía algo que sí le parecía a pecado. Vean lo radical de la justicia de Dios. Que Dios no condena, dice, oye hermano, pero es que a veces vivimos en el pecado porque somos muy permisivos. Y decimos, pero, oye hermanito, es una mentirita. Dios está jugando, hermano. Y en el juego nos quedamos en el pecado. Bueno, Dios sabe, Dios me entiende, Dios sabe que yo soy débil. Pero entienda, vea, Cristo, que en la eternidad, Él no tenía pecado, pero cuando Él se introdujo en la humanidad y tomó la forma de carne de pecado, el Padre no escatimó de juzgarlo. El Hijo, vea que no fue usted y yo no soy el Hijo. ¿Y no nos juzgará Dios también si en nosotros hay algo? Por eso Pablo, vea que usa el término, y cosa semejante. Algo que se parezca a eso. Algo, quizás no sea exactamente lo que usted está aquí en esta porción de la Biblia, no sea específicamente, sino que algo que está tal vez nosotros, está relacionado y se parezca, algo semejante. Eso necesitamos terminar en nuestra vida. Necesitamos renunciar. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos muerto al pecado. Ya no estamos relacionados con Él porque Cristo, nos unimos con Cristo en la cruz. ¿Sí o no? Ese trato de la cruz en nuestra vida da un resultado. Porque si no le voy a decir, hermano, que cuando usted trata algo en su ser, no se aflige, no se incomoda. Usted quisiera tratar, ¿verdad? Cuando usted está mortificando, usted quiere contestarle, usted está, tuerce los ojos, se mueve, quiero, pero diga, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, antes de decir algo, usted diga, oh Señor Jesús, ¿cómo decía, hermano? Oh Señor Jesús, amén. Cuando venga eso que está en nuestro cuerpo, nuestra naturaleza pecaminosa que está en nuestro cuerpo, usted invoque, oh Señor Jesús. Y volvernos a nuestro espíritu, hace que Dios produzca algo. Se produce ¡pum!, un frutico en María. Aleluya. Se produce la paz. Aleluya. Se produce ¡pum!, un frutico en la hermana Imeldi, la justicia. Amén. Que se produce la benignidad, ¡pum!, otro frutico, la paciencia, hermana Adriana, gloria al Señor, ¡pum!, otro frutico, la hermana, la fe, la hermana Neri, ¡pum!, la fe, oh Señor Jesús, otro frutico, ¡pum!, amén, la mansedumbre, la hermana Adriana, aleluya, Señor Jesús, un frutico.
mansa, sí, porque queremos levantarnos. Pero cuando nos volvemos a nuestro espíritu y tratamos nuestro ser natural, eso hace que la vida de Dios comience a ganar nuestro interior, más el fruto del amor. Dios necesita, para que estos frutos se produzcan y el reino de Dios se manifieste, necesita de nuestra cooperación. Esto es usar la llave del reino. Amén. Y otros pueden entrar. ¿Por qué? Hermanos, amados hermanos, ¿qué diferencia si su vecina grita y usted grita? Queda como oculto, como misterio, ¿verdad? La vida de Dios está en ti, pero queda oculto, queda escondido, como un misterio, los hombres no lo pueden ver. Pero cuando tú dices, oh Señor Jesús, y se humilla y te vuelve al Señor, ¿qué pasa? La gente dice, es cristiana, es una hija de Dios. Yo no lo sabía, que María, mientras nuestra boca no se abra, mientras no manifestemos los frutos, para los hombres somos como cualquier otro. El Señor Jesús andaba en la tierra y la gente decía, ¿quién es este hombre? Bueno, de verdad dirá, bueno, María como que cristiana, porque vaya a la iglesia esa, pero me parece porque... Pero cuando ella manifiesta los frutos, dice, es cristiana, no porque va a la iglesia y carga una Biblia, sino porque tiene una realidad. Alabado sea el Señor. Pero tenemos la llave, hermana María. A ti te dio el Señor la llave para vivir en el reino de los cielos. Qué maravilloso, hermano, que el Señor nos dio una llave. Una llave para que nosotros entremos y para que otros puedan entrar. Entonces la gente, cuando le digamos, puedo orar por usted, o cuando no necesitará de que usted le diga, a veces no necesitaremos eso, sino que la gente te va a tocar. María, necesito que ores por mí. Inmediatamente van a tocarte la puerta. Háblame de Cristo. Imeldi. Y tú dirás, ay Dios mío, yo no sé muchas cosas. Pero ella dirá, oye, debes saber algo porque veo que vive para Dios. Esta es la edificación. Entonces nosotros necesitamos ver que Dios hoy necesita colaboradores de la edificación. Aquellos que cooperan para que Dios pueda producir esa edificación. Dios tiene todo su poder en nosotros para transformar nuestra vida, tu vida y tu familia, tus hijos. Pero de tus hijos y nuestros hijos entrarán si nosotros entramos primero. Si nosotros usamos la llave. Si permitimos que el Espíritu Santo opere en nosotros, entonces otros vendrán. Bienaventurados somos. Amén. Porque tenemos las llaves del reino. Hermano, esta llave, cuando usted la abre, nadie cierra. Y cuando usted cierra, nadie abre. Solo el que tiene la llave. Amén. Señor Jesús. Nosotros tenemos la llave de David. La iglesia hoy tiene la llave de David. Alabado sea el Señor. ¿Qué tal si terminamos leyendo Apocalipsis? Por eso le invito, amados hermanos, a usar esta llave. Predicar el Evangelio. Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 3. Hoy el Señor nos dice, versículo 7, esto dice el Santo. Amén. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra
y ninguno abre. Amén. El que tiene la llave de David nos entregó la llave, hermano. Señor Jesús, yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Señor Jesús. Por eso si nosotros usamos esta llave, el Señor nos garantiza, el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. Señor, en este tiempo quiere terminar su edificación. La edificación de la iglesia comenzó en el día de Pentecostés y concluye con la venida de Cristo, su segunda venida. Nosotros que estamos próximos a la venida de Cristo somos los obreros de la 11ª hora, es decir, somos los últimos obreros. Hermano, somos los últimos obreros que le damos el cierre a esta edificación. Dios ha confiado el evangelio a nosotros, su palabra, su evangelio, para que nosotros permitamos que esa edificación se lleve a cabo en mi vida y en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén, que podamos realmente permitir que esto trabaje, porque somos cooperadores de Dios, de su edificación.